bienvenidos a este módulo 2 del tema que ya habíamos iniciado. Ahora vamos a tratar lo que es el reglamento 396 sobre límites máximos de residuos de plaguicida, sobre el que tiene que ver con la legislación europea. Ustedes van a pensar, a lo mejor me van a decir que ustedes no son abogados y que les estoy hablando de muchas leyes. Yo tampoco soy abogado, pero si estamos trabajando en el área de alimentos y básicamente en el área de inocuidad de los alimentos, tenemos que conocer lo que es la legislación, porque es lo que es obligatorio. Usted tiene que lo cumple o lo cumple. Si no lo cumple, no puede acceder a los mercados, no solamente de la Unión Europea, sino a cualquier mercado que usted quiera exportar. Tiene que cumplir con lo que son con la reglamentación, con lo que está establecido en la ley, que es de carácter obligatorio. No es como las normas. No es como las normas. Por ejemplo, usted tiene una norma Global Gap, no es de uso voluntario. Ese es un plus que usted le pone a su producción. Los reglamentos, no. La ley es la ley y todo debemos cumplir. Entonces, este reglamento es relativo a los residuos en piensos y alimentos de origen vegetal, o sea, que establece los límites máximos tanto para alimentos como para piensos. Piensos son los alimentos que van destinados a los animales que son destinados a producir alimentos para el consumo humano. Entonces, este reglamento afecta directamente a la salud pública, o sea, tiene que ver con nuestra salud y es pertinente para el funcionamiento del mercado interior. O sea, este reglamento es para el mercado interior de la Unión Europea. Ahora, la legislación de la Unión Europea establece que si usted va a exportar alimentos a la Unión Europea, su legislación o sus procedimientos tienen que ser equivalentes a lo que se aplican en la Unión Europea. Es decir, que aunque este reglamento es para el interior de la Unión Europea, si usted produce alimentos para exportarlo a la Unión Europea, tiene que cumplir lo que establece este reglamento para usted poder ser equivalente. Sus disposiciones precisas se aplicarán al mismo tiempo y de la misma manera en toda la comunidad. O sea, cuando hablamos de la comunidad, me estoy refiriendo a la comunidad económica europea, o sea, que se aplica igual desde España hasta Alemania, igual en todos los países. Y este reglamento señala que la salud pública ha de primar sobre el interés de la protección fitosanitaria. O sea, esto es muy importante, es decir, que si en un cultivo hay una plaga y el único plaguicida que puede matar esa plaga o controlar esa plaga pone en riesgo la salud de los consumidores, pues hay que dejar que la plaga le haga daño al alimento. ¿Por qué motivo? Porque la salud pública está por encima de la protección fitosanitaria. Y esto es de conformidad con la Directiva 91-414 del 15 de julio, o sea que esto que establece que la salud pública prima sobre la protección está en una reglamentación que se emitió en el 91, mucho antes del reglamento 292, y este reglamento es del año 2005, el 396. Los LMR, que son los límites máximos de residuos de plaguicidas, deben establecerse en el nivel más bajo que pueda alcanzarse, según las buenas prácticas agrícolas para cada plaguicida, con vista a proteger a grupos vulnerables como los niños y los no nacidos. O sea, cuando hablamos de los niños y los no nacidos, o sea, que tenemos que proteger a las mujeres embarazadas. Y en este grupo también, cuando hablamos de los vulnerables, estamos hablando también de los envejecientes y aquellas personas que padecen enfermedades terminales o como cánceres, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de establecer los LMR en el nivel más bajo, es que después que se hacen los estudios toxicológicos y se determina una ingesta diaria admisible que no provoca daño al consumidor, entonces, con ese nivel que ya se estableció que no es daño al consumidor, hay que llevarlo a nivel de campo y aplicar buenas prácticas agrícolas. Entonces, o sea que, por ejemplo, un plaguicida se puede establecer que no le hace daño al ser humano con un límite máximo de 0.5. Pero si usted aplicando buenas prácticas determina que ese nivel de 0.5 puede ser bajado a 0.2, ese es el nivel de residuo que se establece.
O sea, no el de 0.5, sino el más bajo que puede establecerse. Y los LMR, o sea, los límites máximos de residuos, deben establecerse previa consulta con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que acá en el reglamento llaman la autoridad, establecida en el reglamento 178/2002. Este reglamento establece que el uso adecuado de plaguicidas supone la aplicación de los principios de las buenas prácticas agrícolas, así como los principios del control integrado. O sea, que hay que aplicar tomar en cuenta siempre las buenas prácticas agrícolas y tomar en cuenta los principios del manejo integrado de plagas. Y es necesario controlar y supervisar cuidadosamente los residuos de sustancias activas en productos de origen vegetal y animal que se deban a un uso no autorizado. O sea, cuando habla de que este reglamento de que hay que controlar y supervisar cuidadosamente los residuos de sustancias activas que se deban a uso no autorizado, es que aquellos plaguicidas que están prohibidos, porque si están prohibidos al interno de la Unión Europea, hay que vigilar su control en el alimento. Y también señala que el establecimiento de los límites máximos específicos de cada plaguicida en todos los productos, tanto de alimentos como de piensos, así como la calidad de los datos con que se justifican dichos LMR. Cuando hablamos de la calidad, nos estamos refiriendo a los programas de monitoreo, a la vigilancia. Y cuando hablamos de la calidad de los datos, es que estos programas de monitoreo deben establecerse en laboratorio que tengan, como dijimos anteriormente, el método acreditado en la norma ISO 17025. Eso no es negociable. O sea, cualquier programa, cualquier laboratorio que usted utilice para monitorear los residuos de plaguicida en café, este laboratorio tiene que tener el método acreditado en la norma ISO 17025. También señala que los Estados miembros deben examinar la posibilidad de publicar el nombre de las empresas cuyo producto contengan residuos de plaguicida en niveles superiores a los niveles máximos autorizados. O sea, ¿qué indica eso? Que si usted exportó un café a la Unión Europea y se determinó que tenía residuos de plaguicida por encima de los límites permitidos, el país al cual usted lo exportó debería publicar el nombre de la empresa que exportó este alimento. También la directiva 76895 establece que los Estados miembros, esta directiva establece la 76895, ve que dice que era Comunidad Económica Europea, establece que los Estados miembros pueden autorizar límites máximos de residuos superiores a los autorizados actualmente a escala comunitaria. O sea, esta directiva le daba la libertad a los Estados miembros a que pudieran establecer límites superiores a lo que establece el reglamento. Sin embargo, en este reglamento lo señala tajantemente que dicha posibilidad debe desaparecer, ya que en el contexto del mercado interior podría crear obstáculos al comercio intracomunitario. O sea, no se justifica que si hay un reglamento, el 396, que establece los límites máximos, y usted es un exportador de café y exporta café a Alemania con un nivel máximo de plaguicida que ha establecido, y exporta a España, España tenga un nivel diferente al que tenga Alemania. No, tiene que ser todo por igual en la Unión Europea en base a este reglamento. Eso nos pasa a nosotros acá en Centroamérica, que aunque tenemos muchos reglamentos centroamericanos, a veces cada país lo aplica a su manera y eso nos crea muchos obstáculos al comercio interior, a los países del sistema de integración, pero eso es ese tema de otro capítulo. Dice, en los casos en que los usos autorizados de productos fitosanitarios no originen niveles detectables de residuos de plaguicida. O sea, que si hay un plaguicida que está autorizado, pero los métodos que existen no dan origen a niveles que puedan ser detectables, el límite máximo debe fijarse en el nivel más bajo de determinación analítica. O sea, hay que establecer el nivel más bajo a lo que establezca el equipo que se está utilizando. Y en lo que respecta a los usos de plaguicidas no autorizados a escala comunitaria, se establece que debe fijarse un límite máximo suficientemente bajo para proteger al consumidor de la ingesta de cantidades no autorizadas o excesivas de residuos de plaguicida.
¿A qué se refiere esto? Que si usted en su país tiene un plaguicida que no está autorizado en la Unión Europea, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Que le va a establecer un límite máximo a este plaguicida que no está autorizado en la Unión Europea al nivel de detección del equipo, no al nivel de cuantificación, porque el nivel de cuantificación puede ser un poquito más elevado que el nivel de detección. O sea que si el equipo lo que detecta es 0.001, este va a ser, o sea, prácticamente decir, mire, no lo use, porque si usted lo usa va a aparecer. O sea, es decir, que si hay un plaguicida que no está autorizado en la Unión Europea, yo les recomiendo que no lo apliquen en su cultivo, porque cada día los equipos que hay pueden detectar trazas de cualquier tipo de plaguicida. Y para facilitar el control de los residuos de plaguicidas, debe fijarse un valor por defecto para los residuos de plaguicidas presentes en los productos o grupos comprendidos en el anexo. O sea, como no hay LMR para todos los productos, si hay un plaguicida que para ese producto no tiene LMR, se fija por defecto por grupo. Y ese valor por defecto es de 0.01 miligramos por kilogramo. 0.01 miligramos por kilogramo, eso es una parte por millón. Me parece, no, una parte por billón. Porque 0.1 sería una parte por 0.1 miligramos sería una parte por millón. 0.01 una parte por billón. O sea, eso es 10 a la menos 6. Y a la hora de fijar los límites máximos comunitarios, también debe tenerse en cuenta también señala el reglamento, que a la hora de fijar los límites máximos a nivel comunitario, se toma en cuenta los límites máximos fijados por la Comisión del CODES. Dijimos al inicio, en el primer módulo, que la Comisión del CODES es la reunión conjunta sobre normas alimentarias FAO-OMS, y es el único organismo internacional que reconoce la Organización Mundial del Comercio para establecer normas en el área de inocuidad de los alimentos. Y este reglamento establece que los límites máximos para el control de los residuos de plaguicidas de los alimentos y piensos, los Estados miembros deben establecer programas nacionales para controlar los residuos. O sea, que es obligatorio. Es obligatorio que en cada país de la Unión Europea tiene que haber un programa de control, un programa nacional de control de residuos de plaguicidas. ¿Qué significa eso? Porque cuando los países reciben auditoría de la DG Sanco, de la DG Santé, se lo señalan tajantemente que la autoridad de ese país que exporta alimentos a la Unión Europea tiene que ser equivalente a la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Que si en la Unión Europea es obligatorio que los países deben tener programas de monitoreo de residuos de plaguicidas, si usted exporta alimentos a la Unión Europea, su país, la autoridad oficial tiene que tener un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas. En eso todavía la región tiene muchas debilidades. Muchos países lo han establecido. Yo sé que Costa Rica tiene uno de los mejores programas de monitoreo de residuos de plaguicidas. Incluso nosotros el año pasado lo apoyamos para establecer el nivel de muestreo basado en el riesgo. También estamos apoyando a Honduras, que tiene un laboratorio muy bueno, que es el LANARA. Acá en El Salvador tenemos el laboratorio MAC COINSA, que también tiene su método acreditado. Panamá, aunque el método no está acreditado, pero sí tiene un laboratorio muy bueno que ya hace un barrido de 180 plaguicidas. República Dominicana tiene ahí a la BCN, que todavía no está acreditado, pero está dando los primeros pasos. En Guatemala avanza. ¿Qué es lo que hacen muchos países? Que si no tienen el método acreditado en su país, tienen que utilizar laboratorios del extranjero. Pero ojalá que todos los países de la región puedan tener su laboratorio acreditado, porque eso baja costo. Y tenemos en la región un organismo de acreditaciones muy bueno. Bueno, Nicaragua también tiene un laboratorio bastante bueno, del laboratorio del IPSA, que nosotros incluso lo hemos utilizado lo utilizamos el año pasado para hacer un monitoreo de aflatoxina en maíz, porque tienen acreditado el método para aflatoxina en maní.
Y para asegurar la información adecuada al consumidor, los Estados miembros de conformidad con el reglamento 882 deben publicar anualmente en Internet los resultados del seguimiento nacional de residuos. O sea que, como decíamos, el reglamento 178 establece, una de sus cuestiones es dar información al consumidor, o sea que el consumidor esté informado. Acá también se señala que se deben publicar. Yo sé que algunos países publican acá bueno, Costa Rica sí sé que publica su programa de monitoreo en la página del servicio fitosanitario del Estado. No sé si otros lo hacen, pero es obligatorio que deben publicarse para que esté disponible al público. En resumen, mire, para que un sistema de control de plaguicida funcione, primero, el control comienza por el registro de plaguicida. O sea, a la hora de registrar el plaguicida. Pero para registrar el plaguicida, lo primero que se debe hacer es una evaluación de la eficacia del plaguicida para saber si controla la plaga o la enfermedad y una validación de los datos de límites máximos del residuo. Mire, aquí ni siquiera pongo que haga una evaluación de riesgo, pero por lo menos validar los datos de límites máximos de residuo de plaguicida que dice el elaborador del plaguicida, para usted comprobar que ese nivel máximo que se estableció se cumple las condiciones en las condiciones. Y para esto tiene que haber capacidad analítica. Y capacidad analítica significa tener un laboratorio con calidad. Y un laboratorio con calidad es tener método acreditado en la norma ISO 17025 o equivalente. Aunque lo de equivalencia lo podemos poner entre comillas. Es la norma ISO 17025. Tiene que haber programa de monitoreo de la calidad de los plaguicidas. Sé que muchos países lo están haciendo, que están haciendo su programa de monitoreo de calidad para garantizar que lo que se importó, lo que se produjo, es lo que dice la etiqueta es lo que contiene el plaguicida. Y un programa de monitoreo después que el producto esté en la calle para garantizar que tampoco se están entrando productos de contrabando o que lo están mezclando. Esto significa aplicar buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas en el uso de plaguicida y tener programas de monitoreo de residuos de plaguicida. Todo esto conlleva un sistema de control. Así funciona un sistema de control de plaguicida para garantizar no solamente los productos de exportación, sino que nosotros, por ejemplo, yo en Dominicana me tomaba una sola taza de café. Acá en El Salvador, donde estoy, me tomo diario 4 tazas de café. O sea, mi nivel de riesgo es mayor y por lo tanto yo quiero que el café que yo consumo tampoco tenga residuos de plaguicida, al igual que los de la Unión Europea. Bueno, señores, muchas gracias por llegamos al final de este módulo. En resumen, aunque la última lámina resume muy bien lo que es un sistema de control de plaguicida, pero no pretendo que ustedes aprendan el reglamento 396. Pero que sí sepan que que este reglamento es que reúne todo lo que tiene que ver con los requisitos que son obligatorios en lo que tiene que ver con plaguicida para exportar alimentos a la Unión Europea. Hay otro reglamento que no lo menciono, que es el reglamento 66909. Este reglamento lo que hace es que intensifica los controles oficiales de la Unión Europea en los puntos de entrada. Lo bueno de este reglamento es que si, por ejemplo, hay 10 países que exportan café a la Unión Europea y solamente el país de Macondo está teniendo problemas con los residuos, este reglamento entonces señala que a Macondo hay que intensificarle los controles en los puntos por donde Macondo entra ese café a la Unión Europea. Y a los demás 9 países que no tienen este problema, pues entonces no se le aplican estos controles oficiales. Este reglamento se emitió en el 2009 y todos los años modifican el reglamento para sacar o incluir productos. Por suerte, ni el café no está dentro por lo menos el café de la región no está incluido dentro de los alimentos que están sujetos a controles más intensos a la entrada de la Unión Europea. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.